Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Mientras usted lo busca, solo mencionar algunas cosas. Esta carta obviamente fue escrita por el apóstol Pablo. Él va a Éfeso antes de constituir la iglesia. Y por ahí, por el año 62, él escribe esta carta. Él está 3 años en Efesios o en Éfeso para poder constituir esta iglesia, la cual, después de pasados 6 años de que esta iglesia haya sido constituida, él envía esta carta. ¿Ya? Esta carta no la envió al momento que la iglesia fue levantada, sino que 6 años después. Y esta carta tiene mucho contenido, mucha riqueza en torno a la iglesia, al propósito eterno de Dios, a los dones, a la unidad, y apunta mucho al contexto que estaba viviendo la iglesia en aquel tiempo. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y lleva por título, dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo era una persona de oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Padre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál es la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20 es muy importante, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, te damos gracias que es tu palabra, Dios. No es palabra de hombre, sino que es inspiración tuya, Dios. Te damos gracias porque esta en nosotros produce vida, Dios. Vida abundante en ti, Señor. Y esta vida que es por la eternidad, Señor. Padre, agradecemos por esta hora que tú me das este privilegio de poder transmitir, Dios amado, tu palabra a tu iglesia, Dios. No solo es una gran responsabilidad o un desafío que tiene trascendencia hoy, sino que por la eternidad, Señor. Y yo oro, Dios amado, para que tu iglesia hoy día pueda oír y pueda desafiarse, Dios amado, a lo que tenemos por delante, Dios. Pablo decía, me extiendo hacia adelante, Dios. No procuro yo haberlo alcanzado todo, sino que me extiendo hacia adelante, Dios. Padre, y que la iglesia hoy día pueda extenderse, Dios amado, hacia adelante a poder conocer más de ti, Dios. Poder, Dios amado, crecer en tu revelación y por sobre todo en la misión la cual tú has dado a la iglesia, Dios. Padre, gracias por esta instancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido trabajando en estos últimos semanas o prácticamente en este último mes en torno a todo lo que es la misión de la iglesia, hermano. Todo lo que la iglesia debe alcanzar, no solo siendo edificada hacia adentro, sino que el trabajo que tiene la iglesia de poder salir hacia afuera. Así que para poder avanzar en torno a este mensaje o el título que lleva, es el concepto que nosotros manejamos o tenemos hoy acerca de la iglesia. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de qué es lo que es la iglesia hoy, en este siglo XXI, en este año 2023? ¿Qué es para ti la iglesia, hermano? ¿Qué es para ti la iglesia?
Lo que nosotros pensamos hoy de la iglesia no es lo mismo que se vivía en el primer siglo, hermano. No es lo mismo. Lo que se vivía en el primer siglo, cuando Pablo, estando preso en Roma, en su prácticamente último encarcelamiento, él, por causa del evangelio, porque no era tan fácil ser cristiano en el primer siglo, sino que era difícil. Aquel que confesaba a Jesús como el Señor era puesto como antorcha, como lumbrera en las calles. Y era muy difícil poder decir, yo amo a Dios o yo amo a Jesús. Hoy día para nosotros no nos cuesta nada, hermano. Hoy día no tenemos una persecución física, hoy día en nuestra nación, en torno a nuestra fe, hermano. Por ejemplo, vemos que en el primer siglo toda la iglesia se movía en torno a los dones del Espíritu. Pablo es llevado a Éfeso para poder alcanzar, para poder fundar la iglesia. Fue enviado por el Espíritu de Dios y él fue movido a través del Espíritu, trayendo mucha liberación. Debemos entender el contexto de esta ciudad, hermano. La ciudad de Éfeso era una ciudad rica y abundante en torno al comercio. Era una capital donde se movían muchas negociaciones. Y no solo por el mover financiero, sino que era muy conocida porque había más de 50 dioses, tanto de los griegos y tanto como los romanos. Ahí estaba el templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y ella era muy venerada en aquellos tiempos. Y a Pablo se le ocurre llevar el evangelio allá, a una ciudad donde había muchos dioses. Pablo quiere llevar el evangelio. Y Pablo llega con el evangelio con demostraciones de poder, hermano. La iglesia del primer siglo se movía en los dones del Espíritu, hermano. En donde había milagros, sanidades, atención a las necesidades y por sobre todo proclamación del evangelio. Entre ellas había una iglesia muy particular, como les dije, que es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era muy linda, hermano. Era una iglesia en la cual la describe el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando manda el mensaje a las 7 iglesias. El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, hermano. Y dice que esta iglesia era una iglesia muy linda, donde se movía en atención, en cuidado, donde cuidaban la sana doctrina, donde a los que eran mentirosos los juzgaban. Pero el Señor le dice, pero tengo algo contra ti, que habías dejado tu primer amor. O sea, esta iglesia había sido fundada en el primer y gran mandamiento de amar a Dios. Pero esta iglesia, cuando el Señor tiene algo que reprocharle, era que había dejado su primer amor, hermano. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? De que era muy lindo ser cristiano en aquel tiempo, pero había que cuidar el caminar cristiano, hermano. Yo te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu primer amor? Wow, es que yo amo más a mi señora, ¿no? ¿Cómo está tu primer amor? ¿Quién es tu primer amor? Esta iglesia había descuidado el primer amor. Era una iglesia tan linda que quizá muchos de nosotros hoy día, si hubiésemos estado en el primer siglo, no hubiese gustado ser parte de esa iglesia, hermano. No hubiese gustado haber sido parte de esa iglesia. Pero aún así habían perdido la esencia de ser la iglesia a la cual Dios la había llamado, hermano. Habían perdido la esencia, por eso Pablo envía esta carta 6 años después de haber fundado la iglesia. Y esto sucedió porque habían dejado su primer amor y porque se habían quedado cómodos adentro de la iglesia. Se habían quedado cómodos adentro de la iglesia. Y esto es lo que hoy en día le ha sucedido a muchas iglesias, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, hermano. Muchas iglesias han perdido la esencia de ser iglesia o para qué eso es la iglesia. Y muchas iglesias se han vuelto muy cómodas solo edificando la iglesia hacia adentro, hermano. Y la iglesia sí tiene un trabajo hacia adentro, de poder formar a todos los que llegan, de que ellos puedan crecer en su fe, de que ellos puedan despojarse de su viejo hombre y de que Dios los pueda convertir en hijos de Dios. Y ese es un trabajo, hermano, que lo hace el Espíritu de Dios, pero también lo hace el cuerpo de Cristo, hermano.
Y esta iglesia de Éfeso había perdido este concepto solamente porque habían descuidado su primer amor y porque también habían quedado cómodos dentro de la iglesia. La iglesia de hoy en día a nosotros nos hace sentir que estamos muy cómodos, hermano. ¿O usted no está en este momento cómodamente sentado? ¿O no está cómodo? Hermana Luz, ¿está cómoda ahí o no? ¿O es incómoda su silla? Hermano, la iglesia nos hace sentir que estamos cómodos. Y esto hace que muchas veces pensemos que nuestro llamado a servir es solo un llamado internamente, que debemos trabajar en torno en podernos visitar mutuamente, en poder compartir en la comunión, en poder ser parte de un buen grupo de discipulado. Y muchas veces nos damos vuelta y decimos, no, es que yo quiero ir a este grupo de discipulado porque no me gusta este grupo. O quizás no le gusta la discipuladora o el discipulador. Y empezamos a enredarnos internamente en torno a conflictos que quizás no vale la pena poder discutir. Pensando que estamos edificando la iglesia hacia adentro, hermano. Generalmente, como le digo, es bueno tener comunión, sí, hermano. Es muy bueno. Porque a través de la comunión, hermano, nuestra vida es edificada. Es edificada, hermano. Mire, si usted invita a alguien a su casa, no digo a tomar té, a almorzar, me da lo mismo. Pero si usted invita a alguien a su casa, a alguien que usted sabe que es mayor que usted espiritualmente, su vida va a ser edificada, hermano. Usted va a crecer en su fe. Y es bueno, hermano, que nos visitemos, sí. Es bueno tener comunión, sí. No es malo, hermano. ¿Es bueno abrazarnos? Sí. ¿Es bueno disfrutar la iglesia? Sí, hermano. ¿Es bueno mirarnos mucho? Sí, también. Más cuando son novios, ¿cierto? ¿Se imagina un novio que no mira a su novia? Hay algo malo ahí, ¿cierto? El Oscar dice, todavía miro a... Pero después de pasar mucho tiempo, si estamos tan cómodos y nos miramos tanto, ¿sabe qué le va a decir? ¿Y para qué me miráis? Hermano, porque nos encerramos y estamos tan cómodos que esa comodidad hace ver nuestros errores muchas veces, hermano. La iglesia se ha encerrado en sus cuatro paredes en este siglo, hermano. Y esto es lo que ha sucedido no solo en Chile, como dije, sino que a nivel mundial. Hemos perdido el concepto de qué es lo que es la iglesia, hermano. Por eso Pablo envía esta carta a esta iglesia que él había fundado hace 6 años. Le pasó lo que está pasando en este siglo XXI. Habían perdido el concepto de qué es ser la iglesia, hermano. Habían perdido el propósito por la cual Dios instituyó la iglesia. Y esto es lo que Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso. Lo que acabamos de leer, hermano, en el capítulo 1 del versículo 5 en adelante. Pablo le dijo, tengan cuidado de sí mismos, porque entre sus ancianos habrán algunos que van a querer robar. No habla de robar físicamente, sino que querer robar, adulterar lo que era hacer la bendición del evangelio, hermano. Porque muchos van a querer personas para sí mismos y no para el Señor. Y no van a querer practicar más ya lo que es el propósito por lo cual la iglesia hoy está aquí presente aquí en la tierra, hermano. ¿Usted sabe para qué la iglesia está aquí presente en la tierra hoy día? ¿Para qué está la iglesia, hermano? ¿Para hacernos mejores personas moralmente? ¿Para qué está la iglesia? ¿Tú sabes el propósito por el cual la iglesia hoy está aquí? ¿O nos han preguntado? Hay gente que te pregunta que no es cristiana y no te aburrís de ir todos los domingos a la iglesia. A mí me lo han preguntado. Hay gente que no es cristiana, oye, pero tanto que hay en la iglesia. Y el que es mundano dice otras palabras peores que mejor no ni repetirla, hermano. Pero la iglesia de Éfeso había perdido el propósito de qué era ser iglesia, hermano.
Por eso te pregunto, ¿tú sabes el propósito por el cual la iglesia hoy está aquí en la tierra? Pablo dice, he pasado enseñando día y noche acerca del propósito de Dios para que les sea predicado y les sea llegado el evangelio del reino a sus vidas, hermano. ¿Qué significa esto, hermano? De que Pablo oraba por aquella iglesia para que la revelación, los dones del Espíritu, el mover del Espíritu Santo sea dado, sea revelado, sea activado en la iglesia que lo había perdido, hermano. Para que el reino de Dios sea anunciado con poder. Hoy día vemos una iglesia que trabaja y que anuncia muchas veces sin el poder de Dios, hermano. Así que esta serie de mensajes que quizás voy a estar predicando este y el otro domingo, apunta por lo menos a 4 áreas, hermanos. Al concepto que tenemos de la iglesia, al reino de Dios, a qué es el discipulado y hacia dónde vamos, hermano, que es la sociedad. En estas 4 áreas trabajó Jesús, hermano. Edificó la primera unidad de lo que iba a ser la iglesia. Jesús anunció o vino a Capernaum predicando el evangelio del reino. Mateo 4:17. Jesús entregó el reino de Dios. Jesús conformó discípulos, pero después los envía a la sociedad, hermano. La iglesia de Éfeso había perdido este propósito de Dios, hermano. Y ya no estaba más fundada acerca de los principios del reino de Dios. En estos tiempos, esto mismo nos había pasado muchas veces en los tiempos actuales a nosotros, que son tiempos muy difíciles, hermano, son tiempos muy peligrosos que la iglesia vive, hermano. Son tiempos modernos, es una época donde está la posmodernidad o la modernidad líquida, donde si usted lo googlea se va a dar cuenta de que todo es intangible, todo es rápido, todo es movible. Estamos insertos en una generación que quiere todo rápido, donde hay pensamientos ideológicos, donde el sistema humanista se ha metido y quiere enleudar la iglesia del Señor, hermano. Y eso hace de que la iglesia pierda su esencia por la cual Dios la constituyó. Hermano, Dios antes de constituir todas las cosas, Él quiso ser Padre en la eternidad. Y la iglesia cumple un propósito para llevar a cabo lo que Dios pensó en la eternidad, tener una gran familia, hermano. Es a través de la iglesia donde el Padre añade a sus hijos que vienen a ser semejante a Jesús, hermano. Por esta razón, si hoy usted va a Roma, hermano, o sea, va de vacaciones a Éfeso o a Turquía, se van a dar cuenta que este movimiento de la iglesia ya no existe, hermano. Aunque Pablo envió esta carta, aunque en el primer siglo la iglesia perseveró, pero en los últimos años la idolatría, recuerde que había más de 50 dioses, los cuales todos iban a adorarlo y a visitarlo constantemente. Dice que esto se comió el evangelio del reino, hermano. ¿Y qué hicieron mal? Habían perdido el concepto de ser iglesia, hermano. Es lo mismo, esto mismo nos ha ido pasando en estos tiempos actuales, como le digo, porque son tiempos difíciles. Los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día nuestra actualidad en algunos lugares, como Corea, como China, donde el evangelio hace 2 o 3 décadas era muy fuerte, hermano, donde veíamos que la iglesia crecía en las catacumbas, bajo tierra, hermano, a causa de la persecución. En este siglo XXI o en estos últimos años, el evangelio en estas ciudades que han sido tan grandes y tan proclamadas ha ido decreciendo, se ha ido perdiendo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ha pasado? Porque han perdido también el propósito de ser iglesia, hermano. Por eso es importante que nosotros conozcamos el propósito por el cual Dios estableció la iglesia. Y esta es la razón por la que hoy quiero hablarles acerca de este concepto que tenemos que tener acerca de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque en unas semanas más vamos a salir allá afuera a predicar, a anunciar el evangelio del reino, hermano. Pero es necesario saber cuál es el concepto que tenemos hoy día de iglesia. Muchos pueden decir que la iglesia está en crisis, pero no está en crisis, hermano. No debemos olvidar las promesas dadas por Dios.
La iglesia, hermano, va a prevalecer siempre. Porque es Cristo quien sostiene la iglesia, hermano. Es Cristo, el Espíritu Santo de Dios quien sostiene su iglesia. Este concepto que podemos tener de la iglesia, hermano, parte en tu mente. Dígale a tu hermano que está al lado, el concepto que tú piensas de la iglesia parte en tu mente, hermano. Parte en tu mente. Yo te puedo preguntar hoy día, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué piensas que es la iglesia para ti? No sé los que son más nuevos, ¿qué piensan que es la iglesia, hermano? Depende de lo que tú tengas en tu mente, va a determinar el tipo de iglesia que vamos a edificar o vamos a construir. Depende de la imagen que venga a tu mente, va a depender el tipo de iglesia que nosotros queramos edificar o construir, hermano. Porque todos nosotros hacemos la iglesia. Todos nosotros hacemos la iglesia. Aquel que acaba de recibir al Señor hace un día, hace media hora, hace una hora atrás, somos parte de la misma iglesia, hermano. Y esto es lo que va a determinar la iglesia que queremos edificar o construir, hermano. Todo comienza aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos o en nuestra imaginación, hermano, porque aún los niños son muy creativos, imaginan muchas cosas. Yo le digo al Gaspar, vamos a la iglesia. Y él piensa muchas veces venir a jugar ahí atrás. Y le decimos con la Chile, vamos a adorar a Jesús. Pero todo parte en la mente, hermano. ¿Qué es la iglesia? Pregúntale a tu hermano, ¿qué es la iglesia? No le dé la respuesta. Quizás si tú te preguntas a un hermano de otro lugar o de otra congregación, quizás te pueda decir muchas respuestas. Probablemente la respuesta que obtengas de esa respuesta responda por lo menos a 3 o a 4 imágenes de qué es lo que es la iglesia. Hermanos, miren, muchos piensan hoy en día que la iglesia es como un botiquín. ¿Usted tiene un botiquín en su casa o no? Bueno, en su auto tiene que tenerlo porque te lo piden en la revisión técnica, ¿sí o sí? Usted sabe, muchos piensan que la iglesia es como un botiquín o como la urgencia. ¿Ha ido alguien alguna vez a la urgencia? Solo piensan que la iglesia es un lugar para venir a curar sus heridas. Muchos piensan que la iglesia es un lugar donde pueden venir a curar sus heridas sentimentales, emocionales, donde la vida le ha dado muy duro y piensan que al venir a la iglesia sus heridas van a ser curadas y piensan que ese es el propósito por el cual Dios estableció la iglesia, hermano. Pero la iglesia es más que eso, hermano. Muchos piensan en su mente que la iglesia es un lugar solo para venir a curar las heridas. Otros piensan que la iglesia es un lugar que solo venimos para llenarnos, para ser llenados como un Pronto Copec, o no sé, una Petrobras, o una ESO, no sé. Muchos piensan que la iglesia es eso, hermano. Piensan que es un lugar para ser llenado, hermano. Es como una estación de servicio donde llegan a la Copec o a la iglesia para ser llenados en su estanque para así poder caminar los próximos 6 días de la semana y llegar hasta el próximo domingo con la luz salmón. A todos se le prende la luz salmón o a mí nomás. Y piensan que tienen que llegar con la luz salmón al otro domingo para ser llenados nuevamente, hermano. Muchos piensan que la iglesia es para ser llenado, hermano. Y al final de la semana la gasolina a muchos se le termina y no alcanzan a llegar. ¿A cuántos se le habrá terminado la gasolina este domingo que no llegaron? No, hermano. Así que necesitan una recarga más, llenar su estanque. ¿A cuántos que quizás tú conoces viven así su vida espiritual, hermano? Viven así su vida espiritual porque solo viven con la benzina que reciben el día domingo a través de la palabra. Y en la semana no hay una búsqueda de Dios, hermano. No hay una búsqueda de Dios en la semana y se quedan con la media hora, los 40 minutos de la exposición de la palabra de aquel predicador y con eso tratan de llegar a la semana, hermano. Esto solo nos indica
que miran la iglesia como una especie de gasolinera donde vienen para ser llenados, o sea, ser recargados para poder continuar los próximos 6 días. Y dicen, necesito más, necesito que oren por mí, necesito confesar mis pecados, Pastor Carlos, Pastor Esteban, Jonathan, necesito que me escuchen para que ustedes me den un buen consejo, oren por mí para poder realmente seguir avanzando en esta semana, hermano. Y sí, la iglesia cumple esa función, pero no es el fin. Y dicen, y necesito más, ayúdame. Y muchos vienen a la iglesia solo por los beneficios, sino por el señorío, por las demandas del reino, hermano. No solo hay beneficios, sino que hay demandas. Y esta es la segunda imagen de que muchos piensan que es la iglesia. Solo vienen para ser llenados. ¿Conoces tú a alguien así? Otra imagen, hermano, acerca de lo que muchos piensan que es la iglesia. Muchos piensan que la iglesia es como un cine. Y como hoy está en cartelera, y creen que aquí vienen a ver a Super Mario. Está en cartelera hoy día, ¿cierto? Que la fueron a ver, ¿no? Y piensan que la iglesia es como un cine y vienen a la cartelera a ver a Super Mario Bros, hermano. No, la iglesia no es un cine, hermano. En donde muchos vienen para disfrutar de la película o para disfrutar del show. Y nos sentamos y nos relajamos. Y comemos palomitas quizás. Algunos se relajan tanto que hasta que se quedan dormidos. Pégale un codazo a tu hermano al lado que se está quedando dormido. Porque piensan que la iglesia es como un cine, hermano. Y vienen a relajarse. Así que si vienen a la iglesia, cantamos un poquito, nos paramos, nos sentamos, oramos un poquito, volvemos a cantar y miramos al pastor y decimos, wow, qué guapo está el pastor. No, ya. Damos un poquito de plata y pensamos que venimos como a disfrutar el show de la iglesia, hermano. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo conozco una persona así, que solo viene para disfrutar el show, hermano. La iglesia en esta imagen es como un cine donde venimos a disfrutar del show, en donde el pastor quizás o el predicador es la estrella, hermano. Y los servidores, no sé, los que cantan la alabanza ahí, wow, que le tocan bien. Y miran, hoy no vino hoy día, justo no vino Octavio. Algunos dicen, wow, está buena la música, ¿cierto? ¿Se acuerda que hace unos meses atrás estábamos sin música, estaban de vacaciones los niños? Y dicen, la música es buena, la música es hermosa, wow, es bueno, hermano. Así que los hermanos creen en esta tercera o cuarta imagen de que la iglesia es como un cine donde vienen a disfrutar de todo lo que se hace, hermano. Es por eso que si el pastor está tan cómodo y si le dicen vamos hacia afuera, muchos no van, hermano. Muchos no van. A menos que cambie la imagen que ellos tengan en su mente de que en la iglesia no van a salir, hermano. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es la iglesia entonces? Cuarta imagen. Otros piensan que la iglesia es como un mall. Antes no teníamos mall acá en Copiapó, ¿se acuerdan? Ahora estamos más grandes, tenemos mall. Po. Antes había que ir a Serena para ir al mall, el más cercano. Muchos piensan que la iglesia es como un mall, hermano. Muchos vienen para obtener todo lo que necesitan, así como cuando van al mall, saben que está el supermercado, saben que está Falabella, saben que está Ripley, saben que está todas las tiendas y que realmente ahí van a encontrar todo, hermano. Y piensan que en la iglesia ideal que les gustaría asistir o estar es una iglesia donde tienen que estar todas las cosas, así como las tiene un mall, hermano.
Necesitan todos los programas que ellos realmente necesitan como familia. Así que le llaman a esto como una compra inteligente o una compra rápida para poder obtener todo en una sola parada. Así como en el supermercado, así como en el mall, vamos para conseguir todo de una sola vez. Piensan que en la iglesia ya está toda la tarea lista, hermano. Y solo hay que venir a sentarse. Hermano, hoy día en nuestra iglesia no está todo listo. Y si usted piensa que hay que venir a sentarse, no es así. Hay mucho trabajo, hermano. Muchos dicen, me gusta esta iglesia porque vengo y tienen todo lo que yo necesito y todo lo que mi familia necesita. Tienen todos los programas que mi familia necesita. Aun cuando mi bebé está por nacer, también tienen un programa llamado Baby Shower, té cigüeña, no sé. Piensan que sí, en la iglesia tenemos los programas para los niños, tenemos los programas para los jóvenes, programas para los varones, para los matrimonios, para las mujeres. Y tienen todos los ministerios, hermano. Exclamo, no tengo nada en contra de los programas, porque sí son necesarios, hermano. Pero si tú miras bien estas 4 imágenes, mira, si tú miras bien la imagen del botiquín o la imagen de la urgencia, la imagen de la gasolinería, la imagen del mall, la imagen esta del cine o la del supermercado, tú te vas a dar cuenta de que estas imágenes tienen algo en común, hermano. Te pregunto en esta hora, ¿qué tienen esta imagen en común? ¿Qué tienen estas imágenes en común? ¿Cuál es la similitud que tienen estas imágenes de lo que la gente piensa de qué es lo que es la iglesia, hermano? Toda la gente viene porque necesita obtener algo para sí mismo, hermano. Toda la gente viene para obtener algo para sí mismo. Toda la gente viene quizás porque necesita oración en alguna área, y que no es mal orar, hermano. Pero no es el fin por el cual Dios constituyó la iglesia. Llénenme, ministreme, deme lo que yo necesito, hermano. No es el fin. Muchos tienen una actitud de deme. Necesito ser llenado, hermano. Y esto se llama consumismo. La iglesia en este siglo XXI se ha transformado en este sentido en una iglesia consumista, hermano. En una iglesia consumista en donde todos quieren algo para sí mismo. Pregunto, ¿y qué es lo que pasa cuando nosotros nos transformamos en consumistas? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú o yo nos transformamos en personas consumistas, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos pasan 3 cosas, hermano. Porque el consumista tiene principios. Y yo sé que usted se va a dar cuenta de esto, hermano. Primer principio que tiene un consumista. El consumista nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar satisfecho. Porque siempre va a querer obtener algo más. Es como decirle, no sé, a la niña que te gusta, ¿me amas? Es que yo te amo más y tú quieres que te ame quizás más que lo que tú la amas. Y nunca va a estar tranquilo. Porque en su corazón se ha vuelto un consumista, hermano. Pero nosotros mismos sabemos que esto es por la carne y por la carne. Hermano, el consumismo es solo por la carne para satisfacernos. Y si tú permaneces diciendo hoy día, necesito más, quiero más y más, es porque te estás volviendo en un consumista, en un cristiano, hermano, vampiro o Drácula, que solo vienes a la iglesia para querer así como obtener la sangre espiritual de otros que te pueda dar, hermano. Y el culto del día domingo es allí donde los consumistas o los cristianos Drácula o vampiros le comienzan a aparecer los colmillos. Y empiezan a salir así por delante. Y aquel que está coordinando acá como que se empieza a poner nervioso. Aquel que está predicando también. Porque el consumista solo necesita, hermano, estar satisfecho.
¿Cómo matamos este espíritu, hermano? Cambiando la imagen que podamos tener de qué es lo que es la iglesia, hermano. Si la iglesia donde tú estás es un cine, es una urgencia, es una gasolinería y solo van para disfrutar el show, la gente nunca va a salir al concepto de qué es lo que por la cual Dios estableció la iglesia, hermano. La iglesia tiene un llamado a ser luz, a ser sal de este mundo, hermano. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Y si tú eres un consumista, ¿qué es lo que va a suceder? Nunca vas a poder transformarte o convertirte en alguien que pueda llevar el evangelio del reino hacia afuera, hermano. Segundo principio del consumista: nunca tiene un verdadero compromiso. El consumista nunca tiene un verdadero compromiso porque el consumidor tiene un principio y su principio dice: míreme, si usted me da un producto de alta calidad a un precio muy baratito, yo me comprometo con usted. Y yo que vendo palta, eso me doy cuenta, hermano. ¿Sabe usted que vendo palta? No. Hermano, mire, toda la gente quiere así una palta a un precio de este porte. Pero si yo encuentro otro lugar que me den un mejor producto a un precio más barato, yo me cambio o yo me voy de la iglesia. Por esa razón hoy en día tenemos mucha gente que se mueve de iglesia en iglesia, hermano, porque en su corazón se han vuelto consumistas. Porque nosotros los pastores los hemos transformado a ellos en consumistas o en consumidores. Y ese ha sido nuestro gran error, hermano. Es por eso que nosotros necesitamos cambiar el concepto de qué es lo que es la iglesia, hermano. Necesitamos cambiar nuestra mente, necesitamos que nuestro corazón cambie. Dios amado, ¿cuál es el concepto de la iglesia que debemos tener hoy en día? Tercer principio del consumista. El consumista dice que nunca vas a experimentar el verdadero poder o el verdadero poder de Dios, hermano. El consumista nunca va a experimentar el real poder de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: yo oro por ustedes para que sus ojos sean abiertos, para que cuando vean el poder de Dios que le ha dado a todo aquel que cree, hermano. Dios le ha dado un poder sobrenatural a la iglesia para todo aquel que cree, hermano. Es un poder que no es para cualquiera, es para aquel que lo ha recibido como el Señor de su vida, hermano. Y ese es el poder que Pablo abre en el capítulo 1 del versículo 15 al 21 que acabamos de leer. Ese poder que tuvo la capacidad de resucitar a Cristo de entre los muertos, hermano. Ese es el poder que ha sido dado a la iglesia. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: yo oro por ustedes para que sean abiertos sus ojos, hermano, sus ojos espirituales, para que vuestros ojos sean alumbrados, vuestro entendimiento, para que sea abierto. Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso sea una iglesia que se moviera en lo sobrenatural de Dios, hermano. En lo sobrenatural de Dios, para que se manifestaran los dones que allí habían sido dados, hermano. En esta iglesia hay dones, hay gracia de Dios. Y necesitamos, hermanos, que estos dones sean avivados, sean activados por la fe, porque ese es el poder de Dios dado a la iglesia. ¿De qué poder está hablando Pablo? Como les dije, del poder que fue capaz de resucitar a Jesucristo desde entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Por sobre todo principado, lo que acabamos de leer al principio, por sobre todo poder, por sobre todo reino y por sobre todo nombre. Ese es el poder de la resurrección, es el poder del Espíritu Santo, hermano. Tú tienes ese poder en tu vida, hermano. Tú tienes ese poder, el Espíritu Santo fue dado a todo aquel que cree. Esteban lo predicó la semana pasada. Ese poder opera en ti, hermano. Y Pablo dice en el versículo siguiente: este es el poder que el Padre ha dado a la iglesia. A la iglesia, hermano. Esta es la razón por la que necesitamos cambiar la imagen que tenemos en nuestra mente de qué es lo que es la iglesia. ¿Practicas tú en tu vida diaria lo que se llama iglesia? ¿O solo practicas una iglesia pronto copec? ¿O solo practicas una iglesia cine? ¿O solo practicas una iglesia mall o supermercado?
¿Qué es lo que practicas tú hoy día en tu vida de la iglesia, hermano? Eso es lo que está determinando la imagen que tenemos de iglesia. Necesitamos cambiar el concepto de la iglesia, hermano. Así que dile a tu hermano que está al lado, necesitamos practicar la iglesia que Jesús edificó, hermano. Necesitamos practicar la vida de iglesia que Jesús estableció. Jesús no solo por eso estuvo 3 años y medio conformando la primera unidad de lo que iba a ser la iglesia. Hermano, Él edificó su iglesia. Es por eso que quiero hablar un poco de lo que sí es la iglesia. Lo demás eran puros ejemplos. Hermano, ¿qué sí es la iglesia? Lo que verdaderamente es la iglesia. Y no voy a ir a la Biblia, pero sí se los voy a dar los versículos. Solo Jesús 2 veces mencionó en su evangelio la palabra iglesia. Jesús solamente 2 veces usó la palabra iglesia en los evangelios. La primera es en Mateo 16, 16 al 20. Mateo 16, 16 al 20. Y luego en Mateo en el capítulo 18. Cuando Jesús mencionó la palabra iglesia, Él no explicó detalladamente lo que significa. Cuando Jesús estaba reunido con sus 12 discípulos y les dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y los discípulos inmediatamente entendieron el mensaje de lo que Jesús les dijo, hermano. Pero Jesús no le explicó detalladamente lo que Él quiso decir cuando les dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Porque los discípulos sabían lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué razón? Porque la palabra iglesia para ellos no era una palabra revelada desde los cielos, hermano. La palabra iglesia no fue una palabra que la trajo Jesús. La palabra iglesia venía desde muchos antes, hermano. Había sido mucho más antes, había sido traída. Pero cuando Jesús le dijo, yo voy a edificar mi iglesia, ellos habían entendido el mensaje, hermano, por la sencilla razón, porque la palabra iglesia había sido usada por lo menos 480 años antes de Cristo. La palabra iglesia había sido usada por lo menos 480 años antes de Cristo. Antes de que Jesús viniera, había sido usada en los tiempos de los griegos. Había sido usada en los tiempos de Aristóteles, de Platón, de los filósofos. Ellos habían usado el término iglesia. La pregunta en esta hora, si la palabra iglesia no era una palabra traída desde los cielos, ni que Jesús la había traído. La pregunta en esta hora entonces, ¿qué significa iglesia, hermano? ¿Qué significa iglesia? Vamos a ver la definición rápidamente. Quiero que podamos avanzar. Todos los reyes de aquella época tenían una iglesia, hermano. Todos los reyes de aquella época tenían una iglesia. Los reyes de aquella época no se conducían solo. Cada rey tenía una iglesia. Cada rey tenía una iglesia. En los tiempos antes de Jesús. Así que cuando el rey quería reunir a su iglesia, dice que primero llamaba a personas que no eran civiles, sino que habían participado 2 años en la milicia. Y estos soldados, el rey los llamaba y venían a ser parte de la iglesia del rey, donde el rey tomaba las mejores decisiones, hermano. Así que la palabra iglesia era una palabra muy usada en los tiempos de Jesús. Estas personas se transformaban en las personas llamadas fuera porque venían fuera del grupo civil. Eran los socios del consejero y del rey. Eso es la iglesia, hermano. Que cada rey tenía consejeros. Cada rey tenía personas con las cuales tomaba decisiones
para poder edificar su iglesia. En los tiempos del Imperio Romano, los ciudadanos comunes eran llamados fuera para poderse constituir la iglesia del César. Así que en aquellos tiempos la iglesia eran soldados, hermano. La iglesia eran soldados. Primero tenían que servir fielmente en la milicia por 2 años y luego eran llamados para trabajar junto al rey, para poder determinar el futuro de la ciudad, hermano. Cada rey gobernaba sobre una ciudad y el rey reunía a sus militares para tomar y guardar el futuro de la ciudad. Así que eran llamados fuera del grupo civil. Así que iglesia significa en estricto rigor llamado fuera, hermano. Eso significa la palabra iglesia en el original, llamado fuera. Y esta iglesia se juntaba una vez por semana. ¿Y cuál era el objetivo principal o el propósito principal? ¿Por qué el rey llamaba a su iglesia? ¿Cuál era el objetivo principal? No era ir a cantarle al rey, no era ir a adorar al rey, sino ¿qué es lo que hacía la iglesia con el rey? El propósito principal de la iglesia en aquel tiempo de un rey, el propósito era tomar decisiones respecto a la extensión o la expansión del reino de aquella iglesia, hermano. Para eso el rey se reunía una vez por semana con sus soldados para poder extender, para poder alcanzar los reinos vecinos, hermano. Por ejemplo, si un rey quería expandir su reino, ¿qué hacía? Venía a su iglesia, el rey venía a su iglesia. Para que lo entendamos de manera muy sencilla, es como que ustedes son los soldados y yo voy a ser el rey. Y yo vengo acá a este lugar y le digo, ¿saben qué? Tengo un sueño, tengo un anhelo de alcanzar Caldera. Obviamente, como eran militares, eran aguerridos, habían sido enseñados, ellos querían puro salir. ¿Y saben qué le decía? Ellos planeaban estrategia, ellos se juntaban y tomaban decisiones si lo hacían o no lo hacían. Y si lo hacían, se comprometían con el rey para poder salir y expandir el reino, hermano. Y expandir el reino. Y para expandir el reino dice que se juntaban y se reunían con el rey. Y de ahí viene el concepto de lo que nosotros llamamos asamblea. Lo que hoy es conocido como la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, hermano. No estaban todos cómodamente sentados, no estaban mirando el show, ni menos venían a la iglesia de aquel rey para ser llenados, tampoco para ir de shopping, ni tampoco para ir a curar sus heridas, sino que venían a la iglesia o venían delante del rey para poder tener estrategia, para poder extender el reino, hermanos. El rey le dice, vamos a extender el reino al país vecino, que está junto a nosotros, ¿están de acuerdo? Y la asamblea decía sí o no. Si decían sí, estamos de acuerdo porque somos tu iglesia y vamos contigo y sí queremos extender la iglesia al país vecino. La pregunta es, ¿cómo expandían el reino en los tiempos antiguos? ¿Cómo lo expandían si estaba el rey con su iglesia? ¿Cómo lo expandían? Sencillo, con guerras, hermano. Habían guerras para poder expandir la iglesia. Hermano, hoy día nosotros para expandir la iglesia hay una guerra espiritual que se opone para que la iglesia pueda salir. Haciendo guerra, era como conquistaban al enemigo. Tenían que enviar generales, hermanos. Para poder pelear y extender el reino tenían que enviar generales con soldados. La palabra general, que en el griego significa estratego, y que para nosotros la palabra en el latín es estratega, que su significado original en latín es apóstolos. Así que de ahí viene la palabra apóstol, que significa en su original un estratega del rey, hermano. Un estratega del rey, eso significa apóstol. En los tiempos antes de Jesús, el rey enviaba generales, enviaba apóstolos, enviaba estrategas para poder conquistar, para poder extender el reino de Dios.
Él enviaba, Él escogía apóstoles y le preguntaba realmente cómo querían extender el reino. Por ejemplo, ellos escogían a 2 generales y el rey los mandaba a estos generales a atacar al país vecino para poderlo conquistar. El rey no llegaba a aquel lugar, hermano. Y dice que se iban y obedecían la orden del rey y se tomaban sus caballos y avanzaban y llegaban a aquella ciudad que estaba cerrada, amurallada grandemente porque estaba ahí bien resguardada. Y tenían 2 formas de conquistar la ciudad. La primera era principalmente sitiándola. ¿Qué significa sitiándola? Le cortaban todos los productos de primera necesidad que podían llegar a aquella ciudad. O sea, les cortaban el agua, las provisiones, porque en algún momento tenían que salir a buscarla. Y la segunda era que se acercaban a las puertas y le decían: abran las puertas, somos los generales, somos los soldados del Imperio Romano y venimos a conquistar esta ciudad. Hermano, mire, y si realmente ellos no se rendían por las buenas, iban y atacaban la ciudad, hermano. Rompían las puertas. Hermano, usted, ¿cómo vence una puerta? ¿A patadas? Hay formas de abrir puertas, hermano. Cuando los apóstoles conquistaban, ingresaban a la ciudad, llevaban cautivo a los soldados, y cuando ganaban la batalla, dice que a todos los soldados que perdieron los colocaban al medio, los desnudaban. Y todos los soldados que habían ganado, que venían con los apóstoles, los cubrían alrededor. Y venía un trompeta que se acercaba y antes de entrar a la ciudad comenzaba a sonar la trompeta. Tut, 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 tut. Y la gente empezaba a salir a mirar y decía: ¡wow! Nuestros soldados han sido vencidos. Y vienen los generales del Imperio Romano. Y dice que cuando venían los generales se paraba uno de los generales y les decía lo siguiente: queridos vecinos, hoy ha llegado el ejército del rey de Roma y trae la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es que si ustedes hoy día no se arrepienten, van a morir cada uno, pero si se arrepienten, hoy día se hacen ciudadanos romanos y tienen todos los beneficios de los soldados romanos o del Imperio Romano. Hermano, eso era lo que hacía el apóstol. El apóstol llevaba la buena noticia de su reino para que la ciudad que era conquistada, las personas que tomaban la decisión de sujetarse al gobierno del Imperio Romano no morían. Y los que realmente no lo hacían eran sacrificados. Pero el apóstol daba la buena noticia de su reino. Hermano, por eso que cuando Jesús habló a sus discípulos y le dijo: yo voy a edificar mi iglesia, ellos sabían que estaban delante del Rey de Reyes. Y que en medio de ellos estaban los apóstoles que tenían que salir a conquistar el reino espiritual, hermano. Y cuando salía el apóstol, él iba y llevaba las noticias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y iban por la ciudad, iban conquistando y anunciando el evangelio del reino a toda criatura, hermano. Y ese es el llamado de la iglesia, de ir a anunciar y salir de la comunidad en el poder de Dios, hermano. En el poder de Dios y no bajo el concepto de lo que nosotros pensamos de lo que es la iglesia, hermano. La iglesia nunca ha sido llamada para estar cómoda dentro de las 4 paredes. La iglesia nunca ha sido para que usted venga a sanar sus heridas, para que usted venga a ser llenado, para que usted venga a disfrutar del show. No es para que usted venga a estar sentado, hermano. El llamado de la iglesia es que usted viene cada domingo y se reúne con el Rey de Reyes para poder ser fortalecido, para recibir la estrategia para poder salir y conquistar y extender el reino, hermano. Ese es el fin de la iglesia.
Ese es el propósito de la iglesia. Eso es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos a través cuando le dijo: yo voy a edificar mi iglesia, porque el rey de Roma tiene su iglesia, el rey de Grecia tiene su iglesia, pero yo voy a edificar mi iglesia y mi iglesia va a ser más poderosa que el del rey de Roma, porque yo soy el rey de reyes, el señor de señores, hermano. Y ese es el poder que ha sido dado a la iglesia. Es necesario que cambiemos, hermanos, la imagen que nosotros podamos tener de la iglesia. Es por eso que hoy día debemos amar lo que Dios ama, hermano. Y Dios te está comisionando a poder salir de tu comodidad, de poder ir, recibir estrategias para poder extender el reino. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? ¿Cuántos están dispuestos? Eso es la iglesia, hermano. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y mi iglesia es tan poderosa que aún los reinos del infierno no podrán sostenerla, hermano. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia que usted y yo somos parte. Es la iglesia de Jesús. Ustedes reinan con Jesús, hermano. Nosotros reinamos con el Rey de Reyes. Así que, ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas llamadas a salir del reino de las tinieblas a la luz admirable. Vienen a este lugar para ser la habitación de Dios, hermano. Nosotros somos la habitación de Dios. Él es nuestro Rey y Él habita en su iglesia, hermano. Él habita en su iglesia. Hay un poder sobrenatural que ha sido dado a la iglesia. Y Él habita en su iglesia, hermano. La iglesia es de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Es la familia del Padre. Es el templo del Espíritu Santo, hermano. Es la familia de la fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la habitación de Dios. Es la familia del Padre que Dios se propuso tener desde la eternidad. Hermano, la iglesia es el medio que Dios, el Padre, utilizó para poder alcanzar su eterno propósito. A través de la iglesia, hermano, usted y yo tenemos un llamado de salir fuera para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas, la luz admirable, hermano. Ese es nuestro llamado, de poder salir, de poder equiparnos para poder extender el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermano? Es reinar, es conquistar, es extender el reino aquí en la tierra. Esto es la iglesia, hermano. Esta es la verdadera iglesia, aquella que se extiende, aquella que realmente cumple el propósito de Dios. Que en la iglesia es un grupo de personas llamadas de las tinieblas a la luz admirable. Antes usted y yo estábamos en las tinieblas. Pero hoy día hemos venido a ser la habitación de Dios. Él mora en nosotros. Dile a tu hermano que te está a tu lado: Él mora en ti. Él mora en ti, hermano. Somos la habitación de Dios. Para que pudiésemos reinar con Cristo y extender su reino aquí en la tierra. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Jesús dijo esto: si yo echo fuera demonios en el poder del Espíritu Santo, verdaderamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo expandimos el reino? Él va a enviar a su gente apostólica, y acá me detengo en esto. No todos son apóstoles, pero todos los miembros de la iglesia tienen un llamado apostólico, porque todos son enviados, hermanos. Tenemos una misión apostólica de salir fuera, hermano, de anunciar, de proclamar las buenas noticias del Rey. Por esta razón la iglesia debe ser enviada afuera y no estar cómodamente sentada. ¿Cuál es nuestra tarea? Es salir de aquí y conquistar el reino de las tinieblas, porque todos nosotros hoy día estamos en Cristo y la tarea de la iglesia es pelear contra el enemigo espiritual. Nuestro enemigo no es el gobierno de turno, hermano. Nuestro enemigo no son las personas inconversas. Nuestro enemigo no es el reino de las tinieblas, hermano. Nuestro enemigo es el reino de las tinieblas, y la tarea de la iglesia es
salir hacia el reino de las tinieblas. Es poder golpear las puertas de las tinieblas, hermano, para poderla alcanzar. Jesús dijo al finalizar ahí en Mateo 16, 18 al 20, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros en nuestra imaginación entendemos que son las puertas las que atacan a la iglesia, pero no es así, hermano. La iglesia es la que ataca las puertas, porque nunca nadie ha visto una puerta atacar a alguien. Nunca un soldado sale arrancando diciendo una puerta me está atacando. No, hermano. Las puertas no pueden atacar a nadie. Estas puertas son solo en posesión defensiva. Una puerta es solo para cubrirse, solo para protegerte. Es la iglesia que tiene la posesión ofensiva, que sale hacia adelante para poder derribar las puertas. ¿Cómo abres tú una puerta? Lo vuelvo a preguntar. Muy simple. Con una llave, ¿cierto? El Señor le dice al apóstol Pedro y a todos los discípulos: y a ti te daré las llaves del reino. Hermano, ¿sabe cuáles son las llaves? No dice la llave. Las llaves. Hermano, mire, para salir afuera no es solo tener estrategia cuando nos juntamos como la asamblea. No es solo poder planificar un buen modelo de poder alcanzar, hermano. Las llaves que fueron dadas a la iglesia, hermano, es el Espíritu Santo de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, de la doctrina, hermano, a través de la comunión, a través del cuerpo de Cristo, hermano. Son las llaves, no es la llave, hermano. Es el ayuno, es la oración, hermano. Necesitamos movernos para poder alcanzar, no solo con estrategia, sino que con las disciplinas cristianas para poder alcanzar, hermano. Póngase de pie. Quiero que cierres tus ojos y te vuelvas a preguntar en tu corazón: ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué has pensado tú que es la iglesia, hermano? Hermano, no hay una sola llave, son las llaves del reino. Es todo el ministerio dado a la iglesia para poder entrar contra las tinieblas. Hermano, la oración intercesora, la batalla espiritual, echar fuera demonios, hacer milagros, sanar los enfermos, predicar el evangelio. Estos son los dones del Espíritu, hermano. La iglesia necesita en este siglo XXI moverse en lo sobrenatural de Dios, en los dones del Espíritu, que sean avivados, que sean despertados, hermano. Por eso te pregunto: ¿qué es la iglesia para ti? Hermano, porque hasta este momento ya no hay más. No quiero que tú pienses que vienes a la iglesia para ser llenado solamente. No quiero que pienses que vienes a la iglesia para que solo tus heridas sean sanadas. No quiero que pienses que solo vienes a la iglesia para poder disfrutar del show, hermano. Sino que tenemos un llamado sobrenatural de Dios de poder reconciliar al mundo con Cristo. Y muchas iglesias pierden el propósito y el sentido o el concepto de qué es la iglesia, hermano. Cuando practicas verdaderamente el propósito eterno de Dios, te darás cuenta que estás edificando la iglesia. Ora al Señor. Quizás dile: Señor, yo no sé por qué tú me has traído hasta acá, yo no sé por qué vengo a la iglesia, no sé por qué. Si mi esposa me trae, mi esposo me trae, porque me trae mi papá, mi mamá. Quizás hoy día sirvo al Dios de mis padres,
Quizá hoy día sirvo al Dios de mi tío, de mi tía, o quizá hoy día vengo porque realmente una oración ha sido respondida. Pero si hoy día estás aquí, déjame decirte que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, no solo contigo de poder restaurarte, de que la imagen de Jesús venga a tu vida, sino que tienes una comisión de poder salir fuera y anunciar las maravillosas virtudes de este reino, que es un reino incorruptible, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino que en amor, en justicia, en plenitud. Hermano, y este es el reino de Dios. Necesitamos ser edificados en el fundamento, el cual es Cristo, es la cabeza del ángulo. Señor Jesús, yo oro porque, como dice el título de este mensaje, que podamos cambiar el concepto de la iglesia, Dios. Y que venga a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, como lo dice la carta de Efesios. Quizás ellos en aquel tiempo habían perdido el concepto de ser iglesia. Quizás en este siglo XXI muchas iglesias han perdido el concepto por el cual se reúnen solamente para poder alabar o para poder bendecir, Señor. Y solamente su trabajo está centrado en poder edificar la iglesia hacia adentro. Pero el llamado principal de la iglesia es como Jesús lo dijo: yo edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán, Señor. Padre, oramos para que tú comisiones a tus hijos a poder amar lo que tú amas, Dios. Cuando Jesús comenzó la primera unidad de lo que era la iglesia con estos 12 apóstoles, ellos entendieron a cabalidad este mensaje. Por eso salieron y trastornaron el mundo. Por eso Jesús le dijo: no vayan, no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Señor, necesitamos de tu Espíritu para poder salir, Señor. Espíritu Santo de Dios, aviva tu iglesia. Que los dones, lo sobrenatural de Dios en esta noche sea avivado, sea despertado en cada uno de mis hermanos, Señor. Que la gracia tuya, Padre, el poder alcanzar, el poder evangelizar, el poder amar al perdido, Dios amado, venga a nuestros corazones. Que podamos mirar, Dios amado, con los ojos de la fe. Padre, que podamos amar lo que tú amas, Dios. Padre, tú amas a este mundo, tú amas a la iglesia, tú amas a tus hijos, Dios, y tu gran anhelo es que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento, que todos procedan al arrepentimiento, de poderse reconciliar contigo, Dios. Padre, oramos en esta noche por tu iglesia, Dios. No queremos más gente cómoda, Dios, que solo venga a sentarse o a disfrutar, Dios, sino que en sus corazones cambie este concepto de poder servir, de poder trabajar junto al Rey, de poder extender el reino de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por el llamado que tú diste a la iglesia, Dios. Padre, enséñanos a amar lo que tú amas. Padre maravilloso, gracias te damos al Espíritu Santo de Dios, porque Él habita en cada uno de nosotros. Y yo oro en esta noche, Dios, ¿por qué no levantas tus manos hacia arriba? Y abres un momento tu corazón a Jesús. Quizás tú no sabes cómo alcanzar a alguien nuevo, pero dile al Señor en esta noche: amado Dios, yo te amo, pero necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito conocerte más. Iglesia, mire, la única forma de conocer a Dios no es solo por el cuerpo de Cristo, sino que son las horas que tú pasas en la Escritura, buscando de Dios, conociendo a Dios, hermano. La Biblia es el Logos, pero la revelación viene por la búsqueda de Dios. El rema de Dios viene cada vez que tú te apartas para poder buscar al Señor. Aunque yo imponga las manos, aunque otro ore por ti,
nada va a poder darte lo que tú puedas hacer en la intimidad con Dios. Hermano, la revelación viene de forma personal. Debes esforzarte por conocer a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Señor, levanto en esta hora mis manos para recibir de ti, Señor. Necesito de ti, no para ser llenado solamente, sino que para poder ir y anunciar las virtudes de este gran reino, para anunciar el evangelio del reino de Dios, la buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado, que Jesús se ha acercado, que Jesús ha venido para que puedas tener vida y vida en abundancia, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitas la revelación de Jesús sobre tu vida. Espíritu Santo de Dios, revélate a los corazones, que ellos puedan amar lo que Dios ama. Dios, tú amas esta sociedad. Señor, llénalos, equípalos para que ellos puedan ser enviados a reconciliar el mundo con Cristo. Continúa dándole gracias al Señor.